Resolvemos un ejercicio por el método del triángulo de forma gráfica y analítica. Tenemos acá dos vectores, tenemos vector A y vector B con la misma unidad de medida de los 5 centímetros. Para resolver necesitamos las escuadras. Como vemos acá, la primera escuadra que tenemos más pequeña y la segunda escuadra, que en este caso se llama cartabón. La primera escuadra, la más pequeña, sirve para que se desplace sobre la segunda escuadra, que en este caso es el cartabón. Entonces, a base de ello, nosotros podamos llevar los vectores y formar el triángulo que necesitamos. Ahora, en este caso, como vemos acá tenemos el vector A. Debemos colocar la primera escuadra, la más pequeña, justo donde se encuentra en el vector A, sin hacer variar ni un solo milímetro. Tiene que estar justo ahí. Y luego colocar la segunda escuadra, que en este caso tenemos la más grande, y luego llevar a un lugar donde nosotros tengamos espacio acá en nuestra hoja, como por ejemplo ya tenemos aquí graficado. Entonces vamos a hacer de que llegue a ese mismo que ya tenemos en el ejemplo. Entonces, como vemos acá en este caso, ya hemos trasladado ese vector, y es lo que tenemos que hacer acá es subrayar lo que sería el vector A. Ahora nos dice acá el vector A tiene la medida de los 5 centímetros y debemos medir que debe tener los 5 centímetros justos. Entonces aquí tiene los 5 centímetros y lo primero que nos tenemos que fijar también es el sentido o la flecha del vector A en este caso. Entonces el vector A nos dice, aparte de lo que mide los 5 centímetros, ¿por qué? Porque también está dirigido hacia abajo. Entonces, debemos conocer que tiene un punto de origen y tiene un sentido. Tiene un comienzo y tiene un final, termina en la flecha. Ahora, el segundo vector que se debe trasladar a continuación del A va a ser este vector B, que en este caso está de color amarillo. Y lo que vamos a hacer en este caso es lo mismo, colocar la primera escuadra. Colocar la primera escuadra justo donde se encuentra el vector B. Siempre se debe colocar la primera escuadra, la más pequeña, primero, sin hacer variar. ¿Para qué? Para que luego después colocar la segunda escuadra en base a la primera. ¿Para qué? Para que este se pueda llevar al lugar donde nosotros queremos. En este caso el vector, fíjense, podría ir de acá, del punto de origen. Pero en este caso, como dijimos más antes, de que el vector A tiene un punto de origen donde comienza y termina un sentido que sería el final. Entonces, para el otro vector que va a continuar, tiene que continuar del sentido del primer vector. Entonces, ya llevamos el primer vector que es A. Entonces, el segundo vector, que en este caso tenemos que es el punto de origen, debe llegar acá, debe estar junto con el sentido del primer vector. Entonces, lo que hacemos es, en este caso, es trasladar. Y trasladamos de esa forma, y fíjense que en este caso, que es aquí donde debemos colocar, debemos marcar el vector B, y tenemos marcado ya el vector B, y como nos dice la flechita del vector B, nos dice que está dirigido igual hacia la mano derecha, inclinado hacia abajo. Ahora, entonces, lo que debemos hacer es también medir los 5 centímetros que tiene. Entonces, debemos medir los 5 centímetros que en este caso tenemos acá. Voy a medir con uno más pequeño, ¿ves? Tiene los 5 centímetros justos. Y en este caso, entre el vector A y el vector B que tengo, aquí hay un ángulo que ha formado. Y ese ángulo que ha formado significa de que yo debo calcular cuánto equivale, y ese ángulo lo voy a llamar alfa. Ahora, para ese ángulo necesito utilizar un transportador para poder hallar, pero antes de utilizar un transportador, necesito hallar este ángulo, un ángulo exacto, para poder hallar el resultado más exacto sea posible. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente: debemos prolongar los vectores que tenemos. En este caso voy a prolongar con otro color. ¿Qué quiere decir? En este caso voy a remarcar donde se encuentra el vector A. Ahí, justo ahí.
Entonces lo estoy haciendo para que se note con otro color. Y si por si acaso también lo voy a remarcar en el vector B. Para que vean que se puede hacer de dos formas y hallar el ángulo que nosotros queremos. Ahí está. Tenemos ahí prolongado el vector B ese lado, o sea que quiere decir que la recta lo hemos alargado y el vector A también lo hemos prolongado, o sea lo hemos alargado la recta. ¿Esto para qué lo estamos haciendo? Para que nosotros podamos hallar la medida más exacta, porque ya que nuestro transportador tiene una unidad de medida para que nosotros podamos calcular el ángulo, pero la gráfica muchas veces se nos hace más mediano, se podría decir, porque no da, digamos, justo, digamos, a los milímetros, que en este caso a veces salen sobrantes, ¿ya? A veces no es exacto, digamos, como 50 grados, 60 grados, entonces a veces es 51, 52, entonces esos milímetros nosotros tenemos que calcular de la forma más exacta, y es para eso que nos sirve prolongar. Entonces lo que hacemos es, en este transportador, es el punto de origen que tenemos acá, debemos colocar justo en el vértice que hemos unido entre el sentido del vector A entre el punto de origen del vector B. Entonces debe ir justo ahí. Ahora, una de las formas que tengo es que este lado del vector A, ya que estoy colocando justo el punto de origen del transportador, pues también debe coincidir lo que sería lo que tiene marcado acá en el transportador de 0 a 180, que en este caso es un ángulo llano que está formando este transportador, y al otro lado igual de 180 a 0. Entonces esa línea que vemos acá pues debe estar igual en la misma recta que hemos prolongado. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es esto: colocar justo donde está ahí. Ya, vemos que ya está justo ahí donde está. Ahora, debemos ver cuánto mide. ¿Debemos comenzar de acá? No, porque no necesitamos hallar este ángulo lo que está acá, sino necesitamos hallar este ángulo, que en este caso tenemos de color verde. Entonces, para poder hallar este ángulo que nosotros tenemos acá, lo que vamos a hacer es entonces contar, no de acá tampoco, sino de aquí, del más pequeño, que sería en este caso 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, pero fíjense que la recta que tenemos acá está con 1 milímetro más. De eso les hablaba, que muchas veces no nos da una medida tan exacta, siempre está variando con 1 milímetro, y a veces cuando no lo prolongamos pues trabajamos, digamos, con los 120 porque no podemos calcular muy bien. Entonces quiere decir que el ángulo que nosotros estamos buscando es de 121 grados. Ahora, ¿por qué también hemos prolongado el otro lado? Porque también tenemos la opción de poder colocar el punto de origen en la recta del B, ya que también estas líneas del 0 y 180 pues tienen que coincidir en la recta que hemos prolongado. Tienen que estar justo ahí. A ver, ¿dónde está? Aquí. Eso, ahí. Entonces, no lo tenemos que mover. Ya. Como vemos en este caso, igual, ahí más o menos tenemos entre las líneas de la recta que hemos prolongado. Entonces, en este caso tendríamos que medir de este lado de la mano derecha, porque ese es el ángulo que tenemos que medir. Entonces sería 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Y fíjense que aquí igual ya se pasó con 1 milímetro más de los 120. Entonces sería 121. Entonces sería 121 grados, que no sería un ángulo exacto de 120. Ya, entonces aquí ya hallando ese ángulo, lo que vamos a hacer en este caso va a ser unir el lado que nos falta para que este se convierta en un triángulo. Entonces lo que hacemos es que se supone que aquí había un punto de origen y también aquí hay un sentido.
Entonces, el último punto que hemos medido de los 5 centímetros, que son medidas exactas de los vectores, que no tienen que variar, por cierto, tienen que ser tan exactos. Entonces, los vamos a unir. Lo unimos. Y de esa forma también lo vamos a medir. Entonces, 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4, 5, 6, 7, 8, 8,5, 8,6, 8,7 centímetros es lo que nos da. Tampoco no nos da, digamos, un resultado exacto. Entonces, aquí vamos a colocar resultante, nos da 8,7 centímetros. Entonces, esa es la resultante que nos da. Ahora lo que tenemos que hacer acá es resolver de forma analítica. Entonces, el gráfico ya lo tenemos. Hemos formado un triángulo, ¿verdad? Ahora vamos a utilizar la ley de los cosenos. Y en la ley de coseno utilizamos los datos de los dos vectores que tenemos. En este caso sería del vector A, que sería de 5 centímetros, el vector B que nos dice que también es de 5 centímetros, ¿no? Como vemos acá, igual están con sus datos, debemos trasladar, ¿no? Y el ángulo en este caso que hemos encontrado, ¿de cuánto fue? Fue de 121 grados. Entonces, ese es el ángulo que nosotros debemos ocupar, 121 grados. Ahora, ¿qué hacemos en este caso? Lo que tendríamos que hallar es una resultante en esta analítica, que en este caso sería la incógnita. En la fórmula de la ley del coseno nos dice que la resultante elevado al cuadrado es igual al vector A al cuadrado más el vector B al cuadrado menos el doble producto del vector A por el vector B por coseno del ángulo. Entonces, lo que hacemos en este caso es lo que tenemos que hallar es esta resultante. Entonces, aquí colocamos resultante elevado al cuadrado y reemplazamos los datos que tenemos. A tiene valor de 5 centímetros, pero me dice todo elevado al cuadrado. Y tenemos acá B, aquí tenemos más, y aquí tenemos B que también tiene el mismo valor de 5 centímetros. Todo elevado al cuadrado, menos. Ahora en este caso nos dice 2, que debemos volver a repetir el valor del vector A, que sería 5 centímetros, por el vector B, que nuevamente debemos colocar 5 centímetros por el coseno. Y en este caso, el ángulo que en este caso que hemos calculado con la ayuda del transportador fue de 121 grados. Ese es el ángulo que nosotros estamos utilizando, ¿verdad? Ahora, lo que hacemos en este caso es poner resultante elevado al cuadrado y hacemos aquí la multiplicación. 5 elevado al cuadrado pues nos va a dar 25 centímetros elevado al cuadrado, más 5 por 5 nos va a dar centímetros elevado al cuadrado, ya que el exponente también es para el número y también para la unidad de medida. Y menos, más y aquí menos. Ahora aquí en este caso, como lleva un ángulo, para hacerlo más rápido, vamos a utilizar la calculadora, y en esta calculadora lo vamos a colocar coseno. Vamos a comenzar por coseno. Coseno de 121, vamos a cerrar paréntesis porque tenemos abierto ahí un paréntesis, y luego multiplicamos por 5 y por 2. Entonces por 5 por 2 igual. Fíjense que aquí nos sale con un signo negativo, entonces debemos copiar ese valor así como nos sale. Entonces colocamos acá menos porque nos sale negativo, y ahí vamos a colocar 25,75
19,0375. Las unidades de medida, aquí tenemos centímetro con centímetro, pues nos van a dar centímetro elevado al cuadrado. Entonces, aquí lo que nos falta sería cerrar paréntesis. En otras palabras, estamos queriendo decir de que el resultado más o menos hasta acá donde tenemos sería 25 más 25, pues nos van a dar 50. Si queremos podemos estar sumando estos dos, ya que nos dicen que es más, ¿ya? Entonces 50 centímetros al cuadrado. Y ahora en este caso, aquí hay un paréntesis y aquí hay un signo menos, también fuera hay un signo menos. Entonces menos por menos nos va a dar más. Y entonces sería aquí simplemente 25,75, 19,0375 centímetros elevado al cuadrado. En la calculadora tenemos con signo negativo. ¿Qué es lo que vamos a hacer para convertirlo en signo más? Lo único que tenemos que hacer es pues multiplicar por menos 1 y colocamos igual. Y de esa forma pues se ha convertido en signo más. Entonces ahí simplemente aumentamos lo que sería más los 50 que tenemos ahí. Entonces tenemos el resultado total ahí, que llegaría a ser resultante elevado al cuadrado de 75,75, 19,0375. Y las unidades de medida pues sigue siendo centímetros elevado al cuadrado. Y de esta forma vemos que la resultante está expresada al cuadrado, pues introducimos una raíz cuadrada pues también en el segundo miembro para que este salga afuera, se extraiga y simplemente nos quede resultante. Y de la misma manera aquí en la calculadora tenemos aquí la cantidad que ya tenemos ahí. Pues lo que hacemos es en esta calculadora colocamos, ya que tenemos el resultado, colocamos acá la raíz cuadrada y luego en la teclita de acá de AND, que significa de que lo que teníamos ya el dato en la calculadora pues ya está dentro de la raíz cuadrada en la calculadora. Y luego apretamos lo que sería igual. Y de ahí tenemos el resultado, que sería lo siguiente: 8,7035 56 95 9. Y aquí la unidad de medida pues a nosotros nos va a salir simplemente con centímetros. Entonces, como vemos que aquí el resultado es un poquito largo, lo vamos a redondear. En este caso simplemente va a ser 8,7. El 0 no puede redondear al 7, así que se mantiene 7 y aquí sería centímetros. ¿Qué quiere decir? Que el resultado que nos da en este caso es de 8,7 centímetros, tal cual nos está indicando con lo que hemos sacado con el método de lo que sería del gráfico, con la ayuda de las escuadras.